¿Qué tal? Buenas noches, estimado profesor. A continuación se va a presentar la diapositiva del examen parcial con respecto al curso Proyecto Informático 2. Eh, eh, yo soy Eddie Martín Guabani Félix, estudiante, ¿no? del curso del Proyecto Informático 2, y a continuación vamos a revisar las diapositivas de la presentación. Introducción. El presente trabajo plantea el diseño e implementación de un sistema de gestión de tickets de atención a usuarios para una empresa de tecnología, con el objetivo de mejorar integralmente el proceso de resolución de incidencias, reduciendo los tiempos de atención, los retrasos y la pérdida de información provocados por la falta de un sistema centralizado. Se incorporarán funcionalidades que faciliten el seguimiento estructurado de cada incidencia, incluyendo notificaciones en tiempo real, visualización del estado de los tickets y reportes analíticos que apoyen la toma de decisiones operativas. Se espera que una vez implementado el sistema contribuya a una mayor eficiencia en la gestión del soporte técnico, reduzca los costos operativos y mejore la experiencia del usuario. A continuación, pasamos al siguiente punto: justificación técnica. Justificación técnica general de la arquitectura. El diseño arquitectónico del sistema Helpdesk para la gestión de tickets de incidencia y atención a usuarios se sustenta en una arquitectura modular basada en microservicios, los cuales hacen uso de diversas tecnologías, ¿no? Cuyo propósito es garantizar la escalabilidad, mantenibilidad, seguridad y alta disponibilidad, ¿no? Esta estrategia permite desacoplar responsabilidades, funcionalidades críticas como la autenticación, la gestión de tickets y el almacenamiento de archivos, ¿no? O registro también de datos en componentes independientes, facilitando la evolución tecnológica del sistema sin comprometer su estabilidad operativa. En la presente imagen podemos ver que, por ejemplo, la arquitectura utiliza componentes Spring o utiliza el framework Spring, utiliza para la capa de persistencia el SQL Server, utiliza el Vue.js para la construcción del frontend, ¿no? que se ampara o se basa también como una aplicación PWA. También utiliza Docker para la containerización de los microservicios, y también está pensada la posible utilización en Azure, ¿no? Como una fase siguiente del proyecto. A continuación pasaremos a la siguiente diapositiva, en la cual se realiza la justificación técnica de la tecnología utilizada. Por ejemplo, acá hay una justificación por cada componente. Para la arquitectura general, las tecnologías seleccionadas son microservicios, arquitectura por capas. Y la justificación técnica es la siguiente: permite desacoplar funcionalidades clave como autenticación, gestión de tickets o archivos, mejora la escalabilidad, mantenibilidad y disponibilidad del sistema. Las capas lógicas favorecen la organización, reutilización y pruebas independientes. Permite un mejor desarrollo, una mejor organización, ¿no? de cada componente. Con respecto al componente de aplicación web frontend, se utilizará Vue.js, Beautify, JavaScript, PWA, o también hay la posibilidad de utilizar Angular. Para esta primera fase se utilizará Vue.js. Facilita el desarrollo progresivo con bajo acoplamiento. Beautify mejora la UI con Material Design, ¿no? Beautify proporciona una serie de herramientas preconstruidas que permiten utilizarse, ¿no? o reutilizarse en el Vue para poder hacer un desarrollo más rápido. El enfoque PWA permite operar en escenarios offline, móviles o con conectividad limitada. Se reduce la necesidad de apps nativas, es decir, construyendo una aplicación PWA puede construirse sin la necesidad, por ejemplo, de construir una aplicación nativa para Android o para iOS, ¿no? Es una de las ventajas que proporciona. Además que se reduce la necesidad de apps nativas sin sacrificar la experiencia de usuario, tal como se comentó. Con respecto al componente API Gateway, se basa en tecnologías Spring Boot, Spring MVC, Spring Cloud Gateway. Centraliza el acceso a los servicios, esto como justificación técnica. Implementa seguridad, balanceo de carga y resiliencia, ¿no? a través, ¿no? de las herramientas Circuit Breaker, Rate Limiting, ¿no? que son ya funcionalidades específicas de Spring, ¿no? o que proporciona Spring, así como mejora la gobernanza de APIs y desacopla el frontend del backend, ¿no?
Con respecto al componente de microservicios backend o lógica de negocio, también se utilizará Spring Boot, Spring MVC, JWT, ¿no? También se podría utilizar, se utilizará MyVatis o Ivatis para hacer el mapeo, ¿no?, de la base de datos. Permite separar responsabilidades, ¿no?, el API de tickets, el API de seguridad, ¿no? Spring Boot facilita el REST, o mejor dicho, proporciona un marco o un framework que permite la construcción, ¿no?, de componentes REST, ¿no?, así como pruebas de despliegue. Asimismo, JWT proporciona autenticación sin estado y segura, ¿no? JWT permite, ¿no?, poder disponer de tokens que permitan validar la seguridad, ¿no?, en el intercambio de información en la aplicación entre los distintos componentes, como por ejemplo entre el frontend y el backend. En este caso sería la puerta de enlace o API Gateway, ¿no? Así como que mejora el mantenimiento, ¿no?, despliegue independiente y evolución modular. Con respecto al componente base de datos, se utilizará la tecnología SQL Server, la cual ofrece transacciones ACID, respaldo, monitoreo y escalabilidad, ¿no? Asegura integridad de datos críticos. Y con respecto al componente de containerización y arquitectura física, se utilizará Docker, ¿no? Así como las herramientas que permiten orquestar Docker, ¿no? Docker proporciona portabilidad, aislamiento y consistencia, ¿no?, lo que permitirá poder desplegar los microservicios, ¿no?, de manera satisfactoria. Eso con respecto a la justificación técnica de las tecnologías utilizadas. En la siguiente diapositiva veremos la justificación técnica de los módulos del sistema, ¿no? Con respecto al módulo de autenticación y gestión de usuarios, la justificación es que asegura el acceso controlado al sistema mediante gestión de credenciales, roles y permisos, lo cual es importante para asegurar la seguridad del sistema. Con respecto al módulo de gestión y creación de tickets, ¿no?, es el eje principal, ¿no?, o central del sistema, ¿no?, el cual permite aplicar las validaciones y permite la trazabilidad, ¿no?, de los tickets. Con respecto al módulo de asignación de tickets, ¿no?, automatiza o facilita la distribución de carga, ¿no?, de trabajo entre agentes, es decir, cuando los usuarios van registrando los tickets en el sistema, estos se van consolidando y un supervisor o administrador es quien se encarga de distribuir, ¿no?, o delegar o asignar, ¿no?, los tickets a los diferentes técnicos o analistas de soporte técnico para su resolución. Con respecto al módulo de gestión de estados, prioridades y categorías, permite la clasificación estructurada de tickets, es decir, los tickets no van a estar categorizados por estado desde su inicio o desde su nacimiento. Prioridades, si es alta, media, baja, dependiendo de la prioridad del ticket, y categoría, ¿no?, si por ejemplo pertenece es un problema de red, es un problema de hardware, es un problema de software o es un problema de repente de algún tipo, ¿no?, o de alguna índole. Con respecto al módulo de comentarios, ¿no?, fortalece la comunicación. Con respecto al módulo de comentarios de seguimiento, fortalece la comunicación entre usuarios y los agentes resolutores, ¿no?, registrando interacciones clave. Es decir, por ejemplo, un usuario registra un ticket, ¿no?, registra un ticket con una información determinada y puede ser de que el analista solicite mayor información o solicite mayor detalle. Entonces hay un intercambio de datos entre el usuario que ingresó el ticket y el analista resolutor para que vayan complementando la información requerida para la resolución del ticket. A continuación pasamos por favor a la siguiente diapositiva en la que revisaremos o veremos los casos de uso. Los casos de uso. Primero veremos a los actores. Como actor 1 tenemos al usuario del sistema, que como habíamos mencionado representa a todos los usuarios que serán usuarios del sistema, que registrarán tickets de incidencias en el sistema. Es decir, son los usuarios que registran sus tickets de incidencia con respecto a un error, a un mal funcionamiento o de repente a una funcionalidad que no funciona como debería. Como actor 2 tenemos al administrador de soporte, que representa al usuario con el rol de administrador o supervisor, que realiza tareas administrativas y gestión en el sistema. Es aquel que asigna, delega, es aquel que revisa o consulta o ve el estado de los tickets, ¿no? Y de acuerdo, puede ver, por ejemplo, cuál es el estado actual de un grupo de tickets en base a un rango de fechas o en base de repente a un agente resolutor.
¿no? Eso le permite gestionar eficientemente al administrador de soporte o supervisor de soporte cómo va el estado, ¿no?, de la resolución de tickets, pudiendo hacer coordinaciones con su equipo. Como actor 3 tenemos al técnico agente o analista de soporte, que vendría a ser el técnico resolutor, ¿no?, o el agente resolutor, quien representa al usuario con el rol técnico que realiza tareas de resolución de incidencias de los tickets. Son los encargados, ¿no?, de la revisión, del análisis y de la resolución de los tickets ingresados. Y como actor 4 tenemos al sistema, que representa al sistema de software, ¿no?, que contiene la lógica de negocio, procesos background, ¿no?, así como ejecución de jobs, ¿no?, mediante schedulers. ¿No? Son procesos internos que se ejecutan en el sistema. Perdón, el sistema es el que representa el sistema, que contiene la lógica de negocio determinada, ¿no?, que va a interactuar con el usuario y con los técnicos y con el administrador, ¿no?, y el cual contiene la lógica de negocio y procesos background. A continuación pasamos a la siguiente diapositiva. Casos de uso. Para esta parte o fase del proyecto se van a manejar 5 casos de uso, en los cuales lo tenemos dividido en 5, ¿no? El caso de uso 1, que es crear ticket, el cual corresponde, ¿no?, este caso de uso permite, ¿no?, a un cliente o usuario final crear un ticket en el sistema para reportar una incidencia, problema o solicitar asistencia. Los estados iniciales del ticket son creado y por asignar. Es decir, cuando el usuario ingresa el ticket, su estado inicial es creado, ¿no? Y una vez que es creado, una vez que se valida internamente que todos los datos son correctos, de manera automática pasa a un estado por asignar, para que el usuario o supervisor o administrador asigne, ¿no?, asigne al técnico resolutor respectivo. Como caso de uso 2 tenemos asignar ticket, que es justamente los que se acaba de mencionar. Este caso de uso permite a un administrador o supervisor o agente de soporte asignar un ticket abierto, ¿no?, a un agente específico para su resolución. Como caso de uso 3 tenemos la actualización del estado del ticket. Este caso de uso permite a un agente de soporte actualizar el estado, ¿no?, de un ticket en el sistema a medida que se trabaja en su resolución, ¿no? Es decir, a medida que se va revisando, analizando y resolviendo. Por ejemplo, cuando ya empezó el análisis y ya están en proceso, el estado cambia en proceso, ¿no? Y una vez que ya se logra resolver la incidencia, pasa a estado cerrado. Como caso de uso 4 tenemos precisamente cerrar ticket. Este caso de uso permite al agente de soporte cerrar un ticket una vez que ha resuelto el problema reportado, ¿no?, pero siempre y cuando cumpla, ¿no?, digamos que con la resolución correcta de la incidencia, ¿no?, la cual también será aprobada, ¿no?, será aprobada o será coordinada con el usuario que ingresó el ticket. Y como caso de uso 5 tenemos la reasignación de tickets automáticos o reasignación de tickets automáticamente, ¿no? Este caso de uso permite al sistema a través de procesos background, es decir, a través de job schedulers o a través de procesos internos automáticos, identificar, ¿no?, qué tickets deben de reasignarse, ¿no? Y esos tickets que sean reasignados son tickets que han estado inactivos por un periodo prolongado, ¿no?, el cual es configurable. Por ejemplo, en el caso de este proyecto es 15 días, ¿no? Son tickets que no han tenido intervención, que no han podido ser resueltos, entonces pasan inmediatamente a un estado, a una reasignación automática, y también la prioridad cambia, ¿no? Si por ejemplo estuvo con prioridad media o baja, pasa a prioridad alta porque ya cumplió un número de días específico que ya debió haber sido resuelto. A continuación seguimos con la siguiente diapositiva, que vendría a ser los prototipos. A continuación se presentarán los prototipos, que son los siguientes. Y lo que se está presentando a continuación, por ejemplo, es el prototipo de creación de ticket. Esta es la pantalla de creación de ticket. El prototipo de creación de ticket tiene como propósito principal brindar a los usuarios registrados la capacidad de generar tickets, ¿no?, de incidencias, mediante la cual, por ejemplo, presentan los campos que son necesarios. Por ejemplo, hay campos que salen de manera automática y hay campos que permiten ser elegidos. Por ejemplo, las fechas, por ejemplo, dependiendo, ¿no?, de la regla del formulario, hay campos que, por ejemplo, como la descripción, como por ejemplo el título, como por ejemplo ¿no?
la categoría, ¿no? Son, por ejemplo, hay algunos datos que el usuario debe de ingresar, ¿no? Como se mencionó, ¿no? El prototipo de creación tiene como propósito brindar a los usuarios registrados la capacidad de generar tickets de incidencias o requerimientos dentro de un sistema Heldex de forma estructurada, clara y eficiente, permitiendo una trazabilidad y seguimiento adecuado desde el momento de su creación. Este diseño promueve la externalización del registro de incidencias, es decir, que todos los usuarios que registren tickets van a seguir este mismo patrón o formato, no todos, de tal manera que todos los tickets sean homogéneos, de tal manera que puedan ser clasificados, ¿no? O organizados y, ¿no? De una manera, digamos que coordinada. También reduce errores humanos, ya que los campos, o sea, están definidos, ¿no? Predefinidos y tienen un formato específico. Y mejora la experiencia del usuario, ¿no? Mediante una disposición clara de botones, ¿no? Y de campos diferenciados, ¿no? Como mencioné hace un momento, hay campos que son de ingreso por el usuario y hay campos que son ya son por default, ¿no? O predefinidos. Por ejemplo, en el ingresar la creación no hay una fecha de cierre, hay una fecha de actualización pendiente, pero lo que sí, por ejemplo, la fecha de creación es la fecha actual, ¿no? Y el agente técnico asignado por el momento podría estar por asignar, no, sería al administrador, ¿no? Y el administrador sería quien derive o reasigne el ticket a una persona específica. Y así, ¿no? Esta es la pantalla en la que se permite la creación del ticket. A continuación pasamos al siguiente prototipo. El presente es el prototipo de asignación de tickets, ¿no? El prototipo de asignación de tickets permite a los supervisores o administradores del sistema GLDS visualizar, filtrar y asignar tickets de incidencias a técnicos disponibles con base en criterios de prioridad, categoría y estado, ¿no? El objetivo es facilitar una distribución equitativa y eficiente de los casos reportados. Como se puede ver a la derecha de la pantalla, es una pantalla en la que se puede consultar por fecha los tickets ingresados, en los que se puede ver el estado actual del ticket, en los que se puede ver los usuarios o técnicos, ¿no? A los que ha sido asignado el ticket, y el administrador o supervisor tiene la opción de poder seleccionar un ticket y poder asignar, ¿no? un técnico responsable. Ya adicionalmente podría adicionar algún tipo de detalle, ¿no? Pero es básicamente una pantalla de gestión, ¿no? Gestión o o es una pantalla de gestión en la que se puede ver un grupo de tickets de acuerdo a criterios de búsqueda y en los que se puede asignar los técnicos, ¿no? Los técnicos que resolverán esos tickets. Pasamos a la siguiente diapositiva, en los que veremos, por ejemplo, la actualización del ticket. Este es el prototipo de la pantalla de actualización del ticket, que básicamente es una pantalla muy similar o muy parecida a la pantalla de creación, pero con la diferencia de que ya esta permite el ingreso de comentarios y también es posible ver de repente el feedback o de repente comentarios del técnico resolutor. El prototipo de actualización de tickets tiene como finalidad permitir a los técnicos de soporte o usuarios autorizados actualizar la información relacionada con un ticket ya registrado en el sistema. Esta funcionalidad es clave para mantener la trazabilidad de los cambios. Claro, porque una fase es la creación, la siguiente fase es la asignación a un técnico, y cuando un técnico ya tiene asignado el ticket, empieza, ¿no? A registrar información mediante la cual cada vez que él ingrese un comentario de repente en el que pide información al usuario que ingresó el ticket, le puede llegar una notificación diciendo que su ticket tuvo un cambio o una modificación o se actualizó la información del ticket, y él podrá entrar al ticket y podrá ver que efectivamente hay una solicitud o de repente alguna información que requiere el técnico resolutor para poder resolver el ticket. A continuación pasamos al siguiente prototipo. Seguimiento de ticket. Este prototipo tiene como propósito permitir, ¿no? El seguimiento o consulta por fecha, ¿no? De los tickets. Básicamente, en el que vimos hace un momento, que era la asignación, era de acceso exclusivo para el administrador o coordinador, mientras que esta pantalla de seguimiento de ticket
también está habilitada para los técnicos, de tal manera que ellos pueden ver, ¿no?, cuáles son los tickets que tienen asignados y pueden interactuar con esos tickets. A continuación pasamos al siguiente punto de la diapositiva. Diagramas de actividades. En la siguiente diapositiva presentamos el diagrama diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia de creación del ticket. El caso de uso, que este es para el caso de uso 1 de creación de ticket, permite a un usuario final registrar un nuevo ticket en el sistema para reportar una incidencia o solicitud de soporte. El usuario debe proporcionar información clave como la categoría del problema, la prioridad, una descripción del incidente. El sistema guarda la información en la base de datos y asigna un estado inicial al ticket, por ejemplo abierto, que es lo que se mencionó, y registra el evento en el historial, ¿no?, como un primer, digamos que como un primer estado y como un primer como una primera ¿no?, línea histórica del ticket. Como se puede ver acá por ejemplo en este diagrama, se puede ver la diferente interacción entre, por ejemplo, la capa frontend, el API Gateway, el API de tickets y la base de datos, ¿no? Mediante, por ejemplo, aquí el cliente ingresa al sistema, ¿no?, el cliente selecciona crear ticket, ingresa los detalles del ticket, completa el formulario y envía el ticket, y se produce una ejecución de validaciones por parte, ¿no?, del sistema. El sistema, ¿no?, valida eso, y una vez que valida de que es correcto, se puede enviar, ¿no?, y el registro de tickets con datos validados. A su vez, desde el frontend se envía una solicitud, un request hacia el API Gateway. Se envían, ¿no?, los datos del ticket y el token de seguridad, ¿no?, el token de seguridad que se maneja con JWT, ¿no?, de tal manera que se envían los datos. Claro, previamente ya se efectuó un logueo, ya se obtuvo un token con el que se puede interactuar con el sistema, ¿no?, y ese es el que se envía justamente en este envío de datos o del formulario de creación de ticket. Entonces llega el API Gateway, valida que el token es seguro y que es el correcto, y reenvía los datos del ticket hacia el API de tickets, y el API de tickets realiza digamos que la ejecución ¿no?, del registro en base de datos cuando todo es correcto, y después devuelve una confirmación, ¿no?, ya sea de respuesta de éxito o error, ¿no?, y devuelve un estado, ¿no?, y esos errores pueden ser mostrados en el frontend, ¿no?, en la pantalla de creación de ticket. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Este es el diagrama de secuencia de asignación de ticket, ¿no? El caso de uso para la asignación de ticket permite a un agente de soporte o supervisor asignar un ticket existente a un técnico responsable. La asignación puede realizarse manualmente desde una interfaz de gestión o automáticamente según criterios definidos: disponibilidad, categoría, carga de trabajo. El sistema registra la asignación en la tabla correspondiente, actualiza el estado del ticket asignado o en proceso y genera un nuevo evento en el historial, ¿no? Es decir, tal como habíamos comentado, esta es una secuencia mediante la cual el agente de soporte ¿no?, administrador o supervisor, accede al sistema, accede a los listados de tickets ingresados, ¿no?, selecciona los tickets específicos, ¿no?, o selecciona el ticket específico, selecciona una lista helpdesk para asignar el ticket seleccionado, selecciona la lista helpdesk y realiza también una validación interna de su disponibilidad. Y una vez que el sistema ha validado correctamente, lanza la actualización del ticket, ¿no?, con los datos del analista asignado, y cambia el estado, ¿no? Asimismo, este dato ya es enviado al API Gateway con el token que comentamos hace un momento, que es el token de seguridad, y esta información, una vez que es validada por el API Gateway, es enviada al API de tickets, ¿no? Y el API de tickets, de acuerdo a la funcionalidad CRUD, envía la actualización a la base de datos. Y de la misma forma, cuando esta recibe la petición y es procesada, confirma la actualización y devuelve estado de error o éxito dependiendo de lo que haya sucedido, ¿no? Pero depende del estado ¿no?, de la transacción. A continuación pasamos al siguiente diagrama, que es el diagrama de secuencia de actualización de tickets, ¿no? Este caso de uso permite a los actores autorizados, agentes técnicos o supervisores, actualizar la información de un ticket de incidencia en curso.
¿no? Las actualizaciones pueden incluir el cambio de estado, prioridad, categoría, reasignación de responsable o adición de comentarios. Depende también mucho del rol, tal como habíamos comentado, ¿no? Los supervisores y administradores pueden ejecutar ciertas tareas y los técnicos pueden realizar cierto tipo de tareas, ¿no? Cada actualización relevante se registra en el historial del ticket para mantener la trazabilidad. De la misma forma, ¿no? El agente de soporte helpdesk ingresa al sistema, selecciona un ticket en el que está trabajando, el agente actualiza el estado del ticket según corresponda, el sistema guarda, ¿no? El nuevo estado en base, ¿no? a la actualización que realizó el agente de soporte o analista técnico, realiza las validaciones y envía la información, ¿no? con el token respectivo, ¿no? Y una vez que es enviada, ¿no? es recibida por el API Gateway, quien valida el token y valida de que sea un, ¿no? de que la petición sea correcta con el nivel de seguridad correcto. Le lanza la petición hacia el API Tickets y el API Tickets finalmente se comunica con la capa de persistencia o base de datos, que es la que realiza la transacción, confirma la transacción y devuelve la respuesta de éxito o error, ¿no? Dependiendo de la respuesta que se haya suscitado. Eso es con respecto a la actualización de tickets. Pasamos al siguiente diagrama, que es el cerrado de tickets, ¿no? Este caso de uso de cierre de tickets permite cerrar formalmente un ticket de incidencia una vez que el problema ha sido resuelto. Puede ser ejecutado por el técnico asignado, el supervisor o el usuario final, dependiendo de las políticas del sistema. Aunque en nuestro caso va a ser muy poco probable que sea por el usuario final, a menos que sea en coordinación, ¿no? con el técnico o con el supervisor. Son casos que se pueden dar según la revisión que se ha hecho. ¿No? Al cerrarse, el ticket cambia su estado a cerrado y se puede activar el módulo de encuesta. Sí, es un módulo que se va a implementar en una fase posterior, ¿no? El sistema genera un evento final en el historial del ticket. Como se puede ver aquí, de manera similar, el agente de soporte Heltex accede al sistema, selecciona un ticket en el que está trabajando, confirma que el problema ha sido resuelto y cambia el estado del ticket a cerrado. El sistema registra el estado, hace las validaciones de cierre. El sistema actualiza el ticket con el estado cerrado y envía el ticket para la actualización. Se envía al API Gateway con el token actualizado. Se envían los datos al API Tickets y el API Ticket también envía la actualización de datos a la capa de persistencia de la base de datos. Esta devuelve la confirmación de la actualización de estado cerrado, devuelve la respuesta de éxito o error, ¿no? Y la respuesta es enviada al front para que el usuario pueda ver de que, ¿no? su transacción fue ejecutada satisfactoriamente o no. Eso es con respecto, ¿no? a este diagrama de secuencia. A continuación pasamos a la siguiente diapositiva, que es el plan de validación técnica. Con respecto al plan de validación técnica nos vamos a basar en los criterios de aceptación para poder validar de que se ha ejecutado correctamente o que los casos de uso han sido ejecutados de manera satisfactoria. Por ejemplo, como podemos ver acá un criterio que es la validación de datos ingresados, ¿no? Dado que el usuario ha completado el formulario con los datos de creación del ticket, cuando se envía la solicitud de registro, entonces el sistema deberá validar los datos ingresados, ¿no? Validar los campos obligatorios y valores correctos. Si los datos son correctos, procederá al registro. Si los datos son incorrectos, se proporciona un mensaje de error, excepción, en caso de que falten datos o haya valores incorrectos en un máximo de 3 segundos, ¿no? O sea, se produce la validación de los datos ingresados. Y dependiendo de que si han sido bien ingresados o no han sido bien ingresados, el sistema, ¿no? funcionará de una manera respectiva. Como segundo criterio podríamos ver el registro del ticket con identificador único, ¿no? Que dado que los datos ingresados del ticket son válidos, el sistema registra el ticket y se debe generar y asignar un identificador único y establecer el estado abierto, el ticket en menos de 3 segundos. Es decir, debe de generar un UUID o debe de generar una secuencia, un correlativo que identifique ese ticket, ¿no? Y debe de dejarlo con el estado abierto. Como tercer criterio para este caso podríamos ver la verificación de campos obligatorios, ¿no? Unos los datos ingresados y los otros son los datos obligatorios. Dado que el usuario está creando el ticket, cuando el formulario se completa sin rellenar los campos obligatorios, el sistema debe demostrar un mensaje de error, ¿no? Indicando que los campos obligatorios no pueden estar vacíos, ¿no? En menos de 3 segundos. Esos son
criterios de aceptación que son validaciones técnicas para el caso de uso 1. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva en los que veremos para el caso de uso 2, que es la asignación de ticket. Por ejemplo, cuando se accede a los tickets abiertos, dado que el administrador o agente de soporte helpdesk está autenticado en el sistema, cuando se accede al listado de tickets abiertos, entonces el sistema debe mostrar todos los tickets que estén en estado abierto y permitir la selección de un ticket específico. Es decir, el usuario administrador debe de poder visualizar los tickets y debe de poder seleccionar los tickets que estén en estado abierto, ¿no? Y permitir la selección de un ticket para poder asignar, ¿no? un analista. Por ejemplo aquí, criterio, selección de agente para asignación. Dado que el administrador o agente de soporte está visualizando un ticket en estado abierto, cuando selecciona un agente de soporte helpdesk para asignar el ticket, entonces el sistema deberá permitir elegir entre los agentes de soporte helpdesk disponibles para asignar el ticket y debe demostrar solo los agentes que tengan los permisos necesarios para resolver tickets, ¿no? O también los agentes de soporte helpdesk que estén disponibles, ¿no? Porque también pueden haber agentes que estén resolviendo otros tickets. Entonces, eso deben de cumplirse ciertas reglas de negocio internas, ¿no? Reglas de validación y de negocio internas para también la selección de los agentes de soporte. Con respecto, por ejemplo, al criterio actualización de agente, propiedades y estado del ticket, dado que el administrador o agente de soporte ha seleccionado un agente para asignar el ticket, cuando la asignación se realiza, entonces el sistema debe actualizar el estado del ticket a asignado, ¿no? Es decir, una vez que ingresa al ticket, selecciona al agente técnico o soporte y lo asigna, el estado debe de cambiar a asignado, ¿no? Y debe de asegurarse que el estado se haya cambiado correctamente. Eso con respecto al caso de uso 2 para el tema de las validaciones técnicas. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es el caso de uso 3, que es criterio de aceptación para la opción de actualización de ticket. Para el criterio acceso a tickets asignados, ¿no? Dado que el agente de soporte helpdesk está autenticado en el sistema, cuando accede al listado de tickets asignados, entonces el sistema debe mostrar únicamente los tickets que están asignados al agente, ¿no? Es decir, cuando se van a actualizar los tickets, solamente deben mostrarse los tickets al técnico que está logueándose, que se está autenticando en el sistema. Él no puede ver los tickets de otros agentes, o no debería de verlos. Con respecto al criterio selección del ticket a actualizar, dado que el agente de soporte helpdesk ha accedido a la lista de tickets asignados, cuando se selecciona un ticket específico, entonces el sistema debe mostrar los detalles del técnico seleccionado, ¿no? O sea, debe demostrarse los datos del ticket que ha sido seleccionado, ¿no? Con respecto al criterio de actualización de estado del ticket, dado que el agente de soporte helpdesk está trabajando en un ticket, cuando el agente actualiza el estado del ticket, entonces el sistema debe permitir que el estado se cambie en proceso, ¿no? Una vez que ya el agente entra, el agente ha actualizado el estado del ticket, o sea, fue creado, después asignado, y ya el agente de soporte ya está trabajando, debe de cambiarse el estado en proceso o cerrado ya cuando finaliza, ¿no? Y debe validarse que el estado seleccionado sea válido para el ticket en cuestión, ¿no? O el ticket seleccionado. Sí. Y conclusiones, ¿no? Las implementaciones del sistema de gestión de tickets de las incidencias generarán una transformación en la forma en la que se resuelven las incidencias, permitiendo centralizar el proceso y organizándolo, ¿no? De modo que se optimice el tiempo de respuesta. Esta centralización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también refuerza el compromiso de la empresa con un soporte técnico de alta calidad y la capacidad para rastrear cada incidencia desde su generación, es decir, desde su creación hasta su resolución, garantiza que todas las solicitudes sean atendidas, ¿no? De manera adecuada y oportuna. La trazabilidad permite a los equipos de helpdesk y a los administradores priorizar de forma estratégica, asegurando que los recursos se asignen donde se necesitan con mayor urgencia y efectividad. Bueno, eso es todo, estimado profesor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por la atención.